La problemática política pasó a ocupar un lugar relevante en el pensamiento filosófico griego, casi desde que dio sus primeros pasos. El siglo V, en el cual ocurre la guerra de las ciudades-estado griegas contra los persas y la renombrada campaña del Peloponeso, es pródigo en experiencias de carácter político, tanto dentro de las ciudades-estado griegas y entre ellas, como en sus nexos con el mundo no griego. La diversidad de las formas de organización adquiridas por el poder político en Grecia, ante todo en sus extremos, oligarquía en Esparta y democracia en Atenas, sobre la base de los conflictos de clase, fundamentalmente entre la nobleza tradicional vinculada a la propiedad inmueble de la tierra y los comerciantes y artesanos, que signaron la formación en desarrollo de estas ciudades, así como los rasgos específicos del despotismo persa, incentivaron la investigación teórica sistemática de estos fenómenos, los cuales venían siendo objeto de acaloradas disputas cotidianas a lo largo de muchos años. Surgió así un diálogo filosófico crítico, de carácter sistemático lógicamente argumentado, con los puntos de vista cívico-político habituales y el discurso histórico engendrado en Grecia. La necesidad de que determinados miembros de la política pensaran coherente y sistemáticamente los asuntos relativos al poder político transcurrió en una comunidad construida sobre relaciones de clase esclavista, pero cuyos ciudadanos desarrollaron entre diversas formas de actividad política, algunas caracterizadas por la participación directa y la noción de igualdad en la decisión de los asuntos comunes en litigio. Esta es la primera forma histórica adquirida por la democracia política como régimen estatal. Sobre el fundamento de la solidaridad organizada de los amos, se construyó una dominación despótica de estos, ejercida sobre los esclavos en el marco del Estado-ciudad. Históricamente ha sido muy conocida la democracia ateniense de la época de Pericles. Bienvenidos estudiantes y televidentes a la tercera parte del curso de Historia de la Filosofía. Hoy comenzaremos con la primera clase de este curso, de esta parte del curso, correspondiente al tema número 1. El tema se refiere al nacimiento de la filosofía y el pensamiento político occidentales, Grecia antigua. Y la clase trata de la reflexión sobre el poder político en la Grecia antigua. El tema es realmente muy cautivador, muy interesante. ¿Por qué? Porque se refiere a las fuentes de dónde surgió el pensamiento político teórico de la autodenominada civilización occidental. Yo les propongo estudiar el tema en los siguientes puntos nodulares. En primer lugar, el contexto histórico y las características principales del origen de las ideas sobre el poder político en la cultura occidental. Fíjense que yo insisto que son ideas teóricas sistematizadas sobre el poder político, porque ideas sobre el poder político ya existían en esa cultura. En segundo lugar, el objeto, es decir, los fenómenos, los problemas, los asuntos que discute el pensamiento teórico político una vez surgido, y su función en la política de la Grecia antigua. En tercer lugar, el aporte teórico de los sofistas y de Sócrates, figuras que ya son conocidas por ustedes, al pensamiento político. Por supuesto, yo no les voy a repetir lo que ya ustedes saben de los sofistas y de Sócrates. Yo voy a tomar en esta clase simplemente los aspectos políticos de ese ideario y me voy a apoyar en los conocimientos que ya ustedes poseen. Los objetivos de la clase, que también les propongo, e insisto en que deben de tratar de cumplimentarlos a lo largo de ella, son los siguientes, 3. En primer lugar, caracterizar el objeto, es decir, las áreas temáticas, los problemas, los asuntos sociales que levanta el pensamiento y la función que ese pensamiento teórico ejerce en el seno de la cultura donde él se origina, es decir, su papel en los procesos políticos, así como la relación entre ese pensamiento y el contexto socioclasista de las sociedades donde se produce. En segundo lugar, determinar los aportes del pensamiento sofístico a las ideas teóricas sistemáticas sobre la política y, en tercer lugar, fundamentar el papel singular de Sócrates, que ustedes saben que tuvo un papel singular prácticamente en todas las nociones filosóficas primigenias. Bueno, su papel singular en la configuración del pensamiento político clásico
occidental. El material fílmico que ustedes observaron les ha mostrado un conjunto ya de argumentos sobre el problema que vamos a investigar hoy. ¿Por qué aparece el pensamiento político teórico sistemático en Grecia antigua? Bueno, en primer lugar, yo debo insistir en la idea de que ese pensamiento se origina en un contexto histórico profundamente del siglo V antes de nuestra era, que es muy diferente al del siglo VI. Es un contexto histórico en el cual las ciudades-estado, las polis, ya han madurado sobre la base de relaciones de producción esclavistas, donde ya las polis, las fundamentales, se han dado constituciones desde el siglo VI, ha aparecido el espacio público, ha aparecido además el estatuto de la palabra ejercida en el espacio público y en consecuencia esas figuras políticas nuevas requieren nuevas normas, nuevas nociones fundamentales para funcionar. Esas nuevas formas políticas sencillamente no encajaban ya en la vieja noción mítico-religiosa que de los asuntos políticos se poseía en la sociedad precedente. Entran en esa época en quiebra las nociones morales y las nociones políticas tradicionales. Tengan en cuenta que la sociedad había dejado de ser tradicional, el desarrollo del comercio, de los contactos culturales con el mundo no griego, con el mundo que los griegos asumían como bárbaro, trajo consigo las diferencias culturales. Lo que los dioses permitían o sostenían en Egipto, no lo sostenían en Megara. Lo que los dioses admitían en Grecia, no lo admitían en Persia, y por tanto el problema de la relatividad cultural de las normas éticas y de las normas políticas se hace evidente. Las propias polis griegas eran profundamente diferentes en cuanto a legislación y en cuanto a presupuestos morales. Por lo tanto, el problema de a qué norma moral debo atenerme, cuál es la fuente de la norma moral, ¿son normas universales o son normas locales? Las leyes políticas obedecen a la naturaleza humana u obedecen a la costumbre, a la convención. Ese problema se hace prioritario. La noción tradicional de la justicia también quiebra. El héroe homérico, el que ustedes conocen, Aquiles o el Pelida, ¿verdad? O Agamenón de Atrea. ¿Qué pasaría con uno de esos héroes homéricos en una polis griega? El héroe homérico tenía una moral y estaba caracterizado por una virtud que no cabía en la polis griega, porque con su tendencia al engrandecimiento, su tendencia a las relaciones despóticas, a la astucia, ¿cómo se comportaría en una polis griega? Como un bandido, como un caudillo que trataría de medrar a costa de la polis. Por eso aquella forma de concebir la justicia, de concebir la moralidad y la política sencillamente no cabían en la polis griega. Eso es lo que obliga al pensamiento teórico desarrollado por personas especialmente capacitadas para hacerlo, a cuestionarse esos problemas y a tratar de buscarles una solución. Es por ello que la teoría política sistemática surge sobre la conciencia política habitual y enlazada al pensamiento histórico que ya se había desarrollado en Grecia. Y surge en un diálogo crítico, como ya se ha dicho, con la conciencia mítico-religiosa y las autoridades ideológicas constituidas. Es decir, el pensamiento político sistemático en Grecia surge respondiendo a una necesidad social y sobre la base de un análisis profundo de la diversidad de los fenómenos políticos. Ahora bien, ese es un discurso que se construye en una comunidad basada en relaciones de explotación esclavistas, en una comunidad llena de conflictos de clase, como ya se ha narrado en el material fílmico, llena de conflictos entre las polis y con el mundo persa. Por lo tanto, se razona sobre el poder político sobre la base de esos elementos que constituyen el contexto de la sociedad, de la ciudad-estado. La ciudad-estado expresaba la solidaridad organizada de los amos, sin lugar a dudas.
Sin embargo, esta solidaridad es idealizada en los pensadores griegos tempranos y tuvo su expresión más acabada en la democracia ateniense de la época de Pericles. En síntesis, este es el cuadro que yo quería plantearles de por qué aparece ese pensamiento teórico. Como ven, no es ninguna casualidad que allí se engendraran estos puntos de vista. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de la democracia ateniense que resulta luego idealizada y parangonada hasta el presente? En primer lugar, la democracia ateniense, como experiencia política primigenia de la democracia histórica, su rasgo primario es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la isonomia. Pero ¿quiénes son los ciudadanos? Los amos, los esclavistas. En segundo lugar, la igualdad en el derecho al uso de la palabra en el debate público, es decir, la isegoria. Y en tercer lugar, el predominio de la mayoría sobre la minoría en los debates, derivado de la función esencial de la comunidad en tanto soberana en la política, la comunidad o eclesia. Pero además debo añadirles que era democracia directa, es decir, suponía que los ciudadanos se miraban la cara los unos a los otros en el ágora. Por otra parte, los magistrados no eran funcionarios especializados en los asuntos públicos, recibían los cargos distribuidos de manera equitativa o por sorteo, y eran siempre cargos temporales, de acuerdo al mérito y al servicio que ejercían esos magistrados en la comunidad. Otro rasgo importante es que la democracia griega no distinguía entre la comunidad y el Estado. En general, la polis griega no distinguía entre comunidad y Estado, coincidía la comunidad, repito, con su organización política. Y el individuo existía en la medida en que formaba parte de la polis, de la comunidad de amos. Por tanto, esta primera forma histórica de la democracia, con sus atractivos ideales de participación pública, de responsabilidad ciudadana, de igualdad política, se tornaba desde otro lado dominación despótica sobre los esclavos, exclusión y opresión de la mujer, de los pobres y de los extranjeros. Es decir, la dominación despótica no solo, y quiero insistir, no solo es socioclasista, también es étnica, porque es con respecto a los bárbaros, a las otras culturas, y también es de carácter genérica, porque la mujer resulta excluida y el poder se construye según ideales del varón y costumbres del varón. Son elementos muy importantes que están en la base de este pensamiento teórico. Por lo tanto, es un pensamiento con premisas clasistas, socioclasistas, étnicas, premisas genéricas que hay que tomarlas en cuenta. Es un pensamiento que formula un modelo de dominación, un modelo del orden, y está íncito ese modelo en toda la cultura occidental posterior. Claro, en esa contradictoriedad del modelo que se formula por este pensamiento radica el carácter conflictivo e inestable de las formas de dominación política que se pusieron en práctica en la Grecia antigua. Es este el terreno político, social, genérico, clasista, en el cual se desarrolla el pensamiento teórico sobre la política. Ahora, ¿qué cuestiones, qué asuntos plantea el pensamiento teórico sobre la política? Para dilucidar ese problema, yo tengo que decirles en primer lugar que el pensamiento teórico sobre la política se refiere al poder político. Ese es su problema clave. ¿Qué es el poder político? Yo quisiera oír alguna pregunta de ustedes. ¿Qué es el poder político? ¿Alguna respuesta de ustedes quisiera oír? ¿Qué ustedes entienden por el poder político? Dígame. Es la relación que se establece entre distintas clases sociales, ¿no? Que permite que las que tengan el poder económico y el poder político en general domine o influya sobre el resto de las otras clases.
Exactamente. Es decir, esa es la idea. El poder político siempre es una posibilidad material que tienen determinados grupos de personas, gracias a que ocupan cierta posición ventajosa en la economía, en las relaciones sociales, en la cultura, de actuar sobre la conducta y los puntos de vista de otros. En las sociedades antagónicas, el poder político permite que las clases dominantes ejerzan además e impongan un sistema de explotación sobre las clases dominadas y oprimidas. Por lo tanto, el poder político siempre está montado sobre la desigualdad dentro de la vida de la sociedad. Este problema fue estudiado desde diferentes lados por el pensamiento teórico clásico desde una vez que surgió. ¿Cuáles asuntos de él se fueron levantando inicialmente? Se los quiero contar en detalle para que ustedes los reflexionen y entiendan su lógica. En primer lugar, ¿quién y cómo gobierna a quién? Esa es una pregunta básica que se plantea ese pensamiento. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se obedece y debe obedecerse en política? La respuesta a la pregunta de quién gobierna y cómo gobierna supone que alguien tiene que obedecer. Bueno, ¿por qué se obedece? ¿Y por qué debe obedecerse en política? En tercer lugar, ¿quién tiene méritos o tiene títulos para ser obedecido en política? Eso tiene que ver con lo que ahora denominamos legitimidad política de los gobernantes, de los dirigentes. En cuarto lugar, ¿cuáles son las virtudes y los vicios de los gobernantes? Ese era un fenómeno que saltaba a la vista en la Grecia antigua y había que debatir cuáles rasgos son virtudes, es decir, valores positivos, y cuáles son valores negativos o antivalores en los dirigentes. ¿Cuáles son los vicios del ciudadano? No solo sus virtudes, sus vicios, ¿cuáles son? Es decir, los rasgos axiológicos que conducen a la disolución de la polis por deformación ciudadana. Además, se plantearon qué es la virtud cívica, qué enlace tiene la virtud cívica con la vida personal, con la felicidad personal, si es que tiene algún enlace. ¿Cuál es la conducta socialmente buena, recta, justa, adecuada, diríamos hoy sistémica, ¿verdad? Ordenada, orgánica con el sistema político. Hubo otra pregunta que tiene un papel clave en todo el pensamiento político occidental, y es ¿cuál es la sociedad justa? Es decir, la sociedad que se organiza de acuerdo con los ideales de la justicia. Otra pregunta clave es ¿cuáles son las formas de organización del poder estatal? Además, ¿cuáles son las formas en que debe organizarse el poder estatal a tenor de la idea de la justicia? Porque diferenciaron formas que eran opresoras, que eran inestables, anárquicas, de otras que eran más estables y eran más asumidas por las personas que en ellas convivían. Y hay otra pregunta que les quiero proponer para que la mediten, y es ¿cómo mantener la paz cívica en una comunidad? Es decir, la gobernabilidad. Tengan en cuenta que se está razonando sobre comunidades que de por sí ya eran antagónicas, que de por sí ya eran inestables, que además constituían pequeñas ciudades donde todas las personas podían verse en el ágora, ciudades que conflictuaban entre sí y que se enfrentaban además a Persia, de tal modo que un filósofo griego podía viajar de una ciudad a otra y en otra ciudad ser convertido en esclavo, cosa que le pasó a Platón en varias ocasiones, y ser amenazada su vida. Por lo tanto, estamos hablando de ese tipo de experiencia política, que es la que se analiza. Yo les insisto en que este pensamiento político se construía sobre la base de las relaciones del mundo griego antiguo, y esas relaciones son sus premisas. Por lo tanto, constituye una reflexión espiritual de cómo los ciudadanos esclavistas se relacionaban entre sí, entraban en acuerdo para ejercer el poder político, es decir, la capacidad de influir de manera efectiva, de manera eficiente, orientada a fines, mediante variados procedimientos y vías, sobre la conducta, los pensamientos, los estados de ánimo y los puntos de vista de determinados grupos sociales.
comunidades y personas a partir de la diferenciación socioclasista, genérica, étnica y de otros órdenes, ya que el poder político se ejerce no solo hacia el interior de la comunidad, no solo hacia aquellos que son iguales, sino también sobre los que son diferentes dentro de la comunidad. Comprenden la alusión, ¿verdad? Y además se ejerce hacia el exterior, en este caso frente al mundo bárbaro. Esa es la connotación con que se asumen los extraños, los que no pertenecían a las polis griegas. Es un discurso, sin embargo, que lógicamente, como es orgánico a esa cultura, silencia sus premisas, las admite. Desde ella surge, brota, fluye, pero no reflexiona sobre las premisas en que crece, pues las toma como axiomas naturales, indiscutibles, no puestas a la reflexión. Insisto nuevamente en que, por lo tanto, contiene un modelo de dominación, de establecimiento de relaciones instrumentales entre las personas, ya que permite que los que detentan el poder económico, el poder político, el poder ideológico cultural, involucren a determinados individuos y comunidades como objetos, como instrumentos y medios de actividad social, poniéndolos a su servicio. El caso extremo son los esclavos, que resultan instrumentos parlantes dentro de esta cultura. Además, sin reñir con lo que acabo de decir, hay que tomar en cuenta que este discurso también proporciona conocimientos, ideales, hábitos y habilidades necesarios para ejercer el poder político sobre las personas consideradas inferiores, consideradas diferentes o consideradas bárbaras. Actúa entonces como un discurso cognitivamente valioso, sin lugar a dudas, que es socioclasistamente condicionado, étnicamente coloreado y androcrático o excluyente y opresor de la mujer. Por lo tanto, expresa la violencia, la coerción política instrumentada en la cultura a partir del condicionamiento socioestructural propia de ella, y no solo conquista de naturaleza cognitiva y de naturaleza valorativa, por importante que sea este discurso y trascendental que sea para la sociedad contemporánea incluso. Bien, sobre este tema les vamos a ustedes mostrar una entrevista al doctor Ramón Rivero de la Universidad Central, quien nos analizará el condicionamiento particularmente de género que tiene el pensamiento griego clásico. Bueno, en primer lugar, un saludo afectuoso para el doctor Miguel Limia David, los estudiantes y la teleaudiencia de Universidad para Todos. Efectivamente, la categoría género, en tanto construcción cultural sobre la base de la diferencia sexual, puede ser uno de los ejes analíticos más importantes para la comprensión del proceso civilizatorio y además para comprender la forma en que se han ido construyendo las ideas políticas, desde cuáles visiones y desde cuáles intereses. Las relaciones intergenéricas no se dan aisladas, sino que interactúan con otras áreas, con otras relaciones sociales, operan en todos los ámbitos de la vida de las personas y se han venido configurando como relaciones de dominación del género masculino sobre el femenino. Con el surgimiento de la propiedad privada y la consecuente división de la sociedad en clases, la vida social se escindió en dos ámbitos claramente definidos: el ámbito público y el ámbito privado. Estos tuvieron una evolución desigual. En el público se producían las transformaciones históricas, mientras que en el ámbito privado la familia se acomodaba a los intereses del primero. Desde una supuesta ventaja, y esta afirmación la aclaro inmediatamente, al hombre se le entregó como poder el espacio social o público, la vida económica, política, cultural, etc. Y desde una supuesta desventaja, a las mujeres se le encomendó la educación de los hijos, la atención al esposo y las tareas de la casa, aunque las decisiones más importantes en este espacio también las tomaban los hombres. Desde esta división se fueron construyendo estereotipos de lo que era ser hombre y ser mujer,
muchos de los cuales mantienen su vigencia. El pensamiento filosófico de la antigüedad da fe de estos planteamientos. Por ejemplo, Platón concibe la sociedad ideal dividida en 3 castas sociales. La de los labriegos o productores, a las que denominó hombres de bronce, la de los guerreros, denominada como hombres de plata, y la de los magistrados o filósofos, denominada hombres de oro. En 2 de estas castas, la de los labriegos o productores y la de los gobernantes o filósofos, reconocía el carácter natural de la subordinación de la mujer al hombre. Reconocía al hombre como figura principal de la familia, propietario de la mujer, con el derecho de ejercer la autoridad suprema sobre los hijos, esclavos y sobre la propia familia. Por tanto, la mujer aquí está excluida de la política. Sin embargo, hay un dato interesante. Esto no lo veía de la misma forma para la casta de los guerreros. Al respecto, escribió en su obra La República: conviene asignar los mismos oficios a nuestros guardianes y a sus mujeres. Escoger mujeres destinadas a la guarda de la ciudad. Para ello, las mujeres necesitan una prueba: desnudarse públicamente para curtirse en el arte de la guarda de la ciudad. Veamos qué interesante. Las mujeres de estos hombres, continúa, serán comunes. Los hijos también serán comunes. Padre e hijo no se conocerán. Dispondrán de viviendas en común y comidas en común. No se permitirá que nadie posea nada en privado. Es necesario, estimular las relaciones de sexo entre los hombres y las mujeres mejor dotadas, y de ahí se constituirán, por excepción, los matrimonios a través de rituales, utilizando la mentira y el engaño por parte de los gobernantes. La mentira, decía, puede resultar útil usada como medicina. Todo lo anterior, continúa Platón, es considerado el mayor bien de la ciudad. La oligarquía es un régimen en el que decide la tasación de la fortuna y, por tanto, en que mandan los ricos sin que los pobres tengan participación. Queda claro que se refería Platón a una oligarquía de hombres. Las mujeres estaban excluidas de la política. Aún en el caso de la casta de los guerreros, donde reconoce la participación de las mujeres en la guardia de la ciudad, el tratamiento que daba a estas era como objetos y de forma muy irrespetuosa. En este sentido, Aristóteles fue aún más directo. En su obra Política expresa, y cito: es una ley general que existen elementos naturalmente dominantes y elementos naturalmente dominados. Eran 3 las partes de la administración doméstica. El marido y padre gobierna a su mujer y a sus hijos como a libres en ambos casos, pero no con la misma clase de autoridad, sino a la mujer como a un ciudadano y a los hijos como vasallos. En efecto, salvo excepciones antinaturales, el varón es más apto para la dirección que la hembra. Continúa Aristóteles: el esclavo carece en absoluto de facultad deliberativa. La hembra la tiene, pero desprovista de autoridad. Hemos de suponer que ocurre necesariamente algo semejante con las virtudes morales. Todos tienen que participar de ellas, pero no de la misma manera. Agrega Aristóteles: la licencia de las mujeres va también contra el propósito del régimen y la felicidad de la ciudad. Pues de la misma manera que la familia se compone del hombre y la mujer, es evidente que la ciudad debe considerarse dividida en 2 partes aproximadamente iguales, la masculina y la femenina. Vaya forma de entender lo aproximadamente igual. Estas ideas de Platón y de Aristóteles nos permiten comprender efectivamente que la división social del trabajo que desde la división social del trabajo se configuraron relaciones sociales androcráticas que excluían a las mujeres del ámbito social y en particular del ejercicio de la política. Este enfoque de género presente en el pensamiento de Platón y Aristóteles, sin dudas, influyó en la construcción posterior de representaciones sociales que matizaron las formas de ser hombre y de ser mujer. Para concluir, quería retomar la idea de las supuestas ventajas y desventajas
del hombre y la mujer al adueñarse de los espacios públicos y privados respectivamente. Es cierto que con esa división la mujer quedó ubicada en una posición injusta de dependencia respecto al hombre, que la privaba de autonomía y protagonismo también en la esfera de la política. De esto se ha escrito y hablado mucho y creo pertinente continuar avanzando en el proceso de dignificación y emancipación de la mujer. Pero es necesario señalar que de manera insuficiente se ha tratado las implicaciones que ello ha tenido para los hombres, los cuales fueron expropiados en todo este proceso de la capacidad de expresar sentimientos, de la paternidad, de la capacidad de articularse movimientos cotidianos como vestirse, saber cocinar sus alimentos, poder comprar las ropas, etcétera. Por ello considero que un adecuado planteo de este problema precisa de tomar en consideración las expropiaciones de unas y otros y desde esta forma lograr potenciar la conciencia crítica de la población de manera que esté en capacidad de elaborar proyectos de vida, incluido el tema de la participación política, con un adecuado enfoque de género. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por tu interesante intervención. Estoy seguro que también los televidentes y los estudiantes te lo van a agradecer por lo esclarecedora que ha sido tu opinión sobre un tema tan trascendental para la sociedad griega, no solo, sino también para nosotros hoy día. A continuación, le vamos a ofrecer a ustedes un material fílmico que trata sobre los sofistas, porque ¿quiénes fueron los sofistas desde el punto de vista del pensamiento político? Esa es una pregunta que seguramente a ustedes les inquieta, ya que han estudiado a estos pensadores, sobre todo a Pródico, a Gorgias, ¿verdad? Ustedes lo han estudiado. Fruto de los conflictos que se generaron entre la antigua clase de los propietarios aristocráticos y la nueva clase de comerciantes que se desarrollaba en el marco de la ciudad-estado, así como del desarrollo acelerado de la riqueza, creciente urbanización de la vida y los requerimientos de un mayor nivel de educación. La sociedad griega sufrió una profunda conmoción de sus fundamentos tradicionales a mediados de finales del siglo V. Estos cambios, que tuvieron su centro fundamental en Atenas, engendraron una verdadera revolución espiritual. El debate público de los asuntos requería de una educación especial. En ese ambiente se desarrolló la profesión de sofista, quienes contribuyeron sensiblemente al proceso de tránsito del pensamiento filosófico griego desde la problemática natural inicial a la humanística. Estos pensadores, entre los más notables se encuentran Protágoras, Gorgias y Pródico. Más que ideas comunes, poseían puntos de vista y métodos de pensamiento similares. Ellos pretendían instruir a las nuevas generaciones en el arte de la controversia y la oratoria, a fin de prepararlos para la vida política. Es decir, ¿quiénes eran los sofistas? Pues filósofos humanistas que negaron la existencia de normas fijas inspiradas en una supuesta racionalidad natural y que rigiera la conducta humana por encima de las culturas, por encima de la historia. Entre ellos, ustedes saben que se destaca Protágoras, Gorgias y también Pródico. Tenían una intención práctica educativa a fin de preparar a los jóvenes para discutir en el ágora. Por lo tanto, los sofistas se encontraron frente a un problema o un doble problema. Por una parte, tenían que resolver la ambigüedad de las categorías axiológicas de aquella época, las categorías evaluativas, es decir, entiéndanme, los juicios morales que estaban en descrédito y que eran sumamente ambiguos, y los juicios políticos, las normas políticas. Por una parte tenían que resolver ese problema, establecer cierto orden en las categorías políticas y morales, y por la otra tenían que educar a los jóvenes para que fueran ciudadanos eficientes, funcionales en aquellas ciudades-estado, en aquellas polis. Ese es el sentido del tipo de enseñanza que dan los sofistas. Por lo tanto, ellos confrontan la diversidad cultural, moral, política de aquellas formas de vida y en consecuencia critican las instituciones políticas existentes desde el punto de vista de la contraposición entre lo natural y lo convencional. Seguramente me entienden ustedes con toda claridad porque es lo que vengo insistiendo desde el inicio de la conferencia. Lo natural, entendido como lo que asume la comunidad, supuestamente correspondiente a la verdadera naturaleza del hombre,
y la sociedad, no producto de la razón humana y existente por encima de la historia y las diferencias culturales. Y lo convencional como aquello que se asume derivado de las opiniones, de las costumbres, por ello no existente en todas las épocas y sociedades. Como insisten en el carácter convencional de la norma política, jurídica y ética, ellos tratan de formar eficientemente a aquellos jóvenes aprendiendo, enseñándoles las costumbres, las diversidades de criterios morales y políticos para que puedan adaptarse a los auditorios, convencerlos, persuadirlos, diríamos ahora, manipularlos. Por lo tanto, es lograr éxito, es lo que ellos perseguían, no tanto conocer lo estable, lo profundo, que ellos sencillamente negaban que existiera en la sociedad. De ese modo, criticaron como errónea la idea de una supuesta existencia de una justicia abstracta para todos los tiempos y para todas las sociedades derivada del orden natural. Para ello la justicia era humana, convencional, específica, particular. Argumentaban que la justicia estaba sujeta a la convención y por tanto era un asunto de costumbre, aun cuando la opinión política cotidiana creyera lo contrario. Al fin y a la postre, en su criterio, son las personas, entiéndanme, los hombres, los varones, la medida de todas las cosas, los llamados a definir lo justo y a diferenciarlo de lo injusto, según sus deseos y sus tendencias, a establecer y transformar las normas sociales según sus necesidades y según sus puntos de vista. En ello parece que hay algo racional, ¿verdad? Sin embargo, la relatividad, el relativismo absoluto a que ellos arriban, sencillamente no se justifica, y mucho menos se justificaba en la sociedad griega antigua, que requería orden. Estas críticas tuvieron, sin lugar a dudas, un gran impacto en la sociedad y sus fundamentos tradicionales. Fueron, por tanto, severamente condenados y criticados en aquella sociedad. Han sentado un precedente metodológico, que es el que yo quiero ahora subrayarles a ustedes para su estudio, muy importante. ¿Cuál es para el pensamiento político? ¿Cuál es? Valorar las instituciones políticas, las normas políticas de acuerdo con los deseos, con las convicciones, con las necesidades y los puntos de vista de las personas realmente convivientes y no a la luz de una conciencia mítico-religiosa o trascendental, porque ellos se enfrentaron directamente a la conciencia mítica religiosa. Eso es un valor indudable que posee este pensamiento. De este modo, los sofistas descubren que en la base del Estado está el interés, que en la base del Estado está el egoísmo de las personas. Ellos ven al hombre prácticamente como o víctima o victimario, y por lo tanto entienden al Estado como fruto de un pacto, de una convención que hacen los hombres entre sí para evitar que los más fuertes destruyan a los más débiles y para lograr que los más débiles se defiendan de los más fuertes. ¿Me comprenden, verdad? Es decir, para el sofista, el Estado es fruto del compromiso de los fuertes para oprimir a los débiles o de estos para defenderse de los poderosos. No les descubro a ustedes un secreto, ya lo saben por las clases anteriores, que fueron reprimidos ya que agredieron los fundamentos y suposiciones estables de la polis. Sin embargo, sus argumentos no cayeron en el olvido. Son los sofistas los que inventaron a la figura del hombre natural, del hombre no moral o premoral, que luego al pasar de los años es retomada, digamos, por el pensamiento liberal, por el pensamiento burgués temprano. Si hablamos de los sofistas, bueno, debemos hablar de Sócrates, que se enfrentó a ellos, pero que tuvo que lidiar con los mismos problemas que habían discutido los sofistas, pero además tuvo que enfrentarse a los efectos de la innovación que los sofistas habían introducido en la cultura griega. Él continúa la labor humanista de los sofistas, pero enlaza con la filosofía natural. Eso ustedes ya lo han trabajado. Centró su atención en la ética, en la relación de la diversidad de convenciones locales y cambiantes con la justicia verdadera, con la justicia inmutable, con la justicia eterna. Para Sócrates, la virtud es conocimiento y por tanto puede enseñarse. Además,
de conocerse. En consecuencia, Sócrates enlaza directamente la ética con la política. Para él existe una vida buena, puede existir una vida buena, una vida justa, una vida recta, que además debe vivirse tanto por los individuos como por los estados y ciudades. Esa vida recta o esa vida buena puede dilucidarse por la vía racional y está en concordancia con el orden cósmico universal. Le corresponde al Estado organizar la vida social para que las personas vivan según la virtud. Como ustedes ven, Sócrates supone una unidad indisoluble entre lo personal y lo colectivo, y eso es lo que se expresa en la unidad que él establece entre la política con la ética. Sin embargo, debo también decirle que tiene las mismas limitaciones clasistas, las mismas limitaciones étnicas, las mismas limitaciones de género que ya hemos analizado como rasgos integrales propios de todo el pensamiento griego antiguo en lo referido a la política. Bueno, pues Sócrates criticó a fondo lo que estimaba como desviaciones y errores de la democracia ateniense. ¿Desde qué lado él critica la democracia ateniense? Desde el lado de la igualdad política. Sócrates no admite ese ideal. ¿Por qué no lo admite? Bueno, no lo admite porque, según Sócrates, la igualdad política produce una sociedad demasiado inestable, demasiado contradictoria, pero ante todo porque no valora al ciudadano por su virtud. Al repartir por igual los cargos públicos, dice Sócrates, y ser los hombres diferentes en virtud e incapacidades, por lo tanto se engendra la demagogia y la politiquería, ya que no se atiende al mérito y no se atiende a las virtudes diferentes de los ciudadanos. Sócrates le teme a la democracia. Le teme a la democracia porque engendra en experiencia griega anarquía, ya que la igualdad política siempre tiende a querer convertirse en igualdad económica y por lo tanto convierte a la sociedad griega antigua esclavista, contradictoria, en ingobernable. Así que incluso en ese carácter, digamos, aristocratizante que tiene él al analizar la política, hay de hecho ya un conocimiento sobre esta incapacidad del régimen democrático de mantener la gobernabilidad en una sociedad tan antagónica, tan contradictoria como aquella. Para él, el Estado debía ser regido por una aristocracia de la inteligencia, por sabios que fueran lo suficientemente virtuosos y cultos como para regir los destinos de la comunidad. De hecho, Sócrates, como ya dije, establece un enlace indisoluble entre la moral y la política. El fin del ciudadano de la polis es la vida recta, la vida virtuosa. No puede haber ruptura entre una y otra. Sócrates además no acepta los puntos de vista míticos religiosos y de la conciencia cotidiana habitual para valorar los fenómenos políticos. Defendió el punto de vista de la nueva racionalidad teórica enlazada a la razón individual como criterio de medida. Pero Sócrates, como ustedes saben, asumía que debajo de la diversidad y de la confusión de leyes y de puntos de vista morales existían reglas universales y comunes de moralidad. Por eso las leyes, en opinión de Sócrates, en la medida que expresaran la sabiduría, debían estar en concordancia con el orden cósmico, con la razón universal. El Estado era una entidad dependiente de las aspiraciones humanas y el hombre era un ser social por naturaleza. Por lo tanto, ¿cuál es el lugar particular de Sócrates en el surgimiento de esta tradición? Bueno, pues Sócrates es el que de manera definitiva establece el modo particularmente teórico, sistemático, de estudiar los fenómenos políticos. De hecho, quiero hacerles a ustedes otra pregunta más. ¿Cuáles son los rasgos de la teoría científica que aparece en Grecia? Rasgos que se conservan
hasta la contemporaneidad como ideales suyos y que Sócrates, por supuesto, comparte porque es de sus fundadores. Los escucho. Los rasgos fundamentales de la teoría del conocimiento que dieron los griegos fue, en primer lugar, que el conocimiento no se imponía por jerarquía, sino había que fundamentarlo, que era un conocimiento sistemático. Establecieron algo que, bueno, todavía en los días de hoy es fundamental, sobre todo en las investigaciones científicas, por lo menos en la física, que fue el sistema de concebir hipótesis a partir de lo empírico, o sea, de lo que se experimenta y de los resultados que se obtiene cuando se hacen esos experimentos. Y bueno, eso es lo fundamental. Me parece que hay algo más, pero bueno, lo que recuerdo. Muchas gracias, Junior, por tu respuesta. Creo que es muy interesante. Solo que los griegos todavía no llegaron al nivel de la demostración empírica que los modernos introdujeron. Es muy importante precisar que precisamente Sócrates crea de manera definitiva el modo teórico, sistemático de pensar la política, a diferencia de la manera cotidiana, de la manera opinática. Es decir, Sócrates fundamentó el saber teórico sobre la política. Ese, claro, desde el punto de vista de la racionalidad ética, pero sin lugar a dudas fundamentó este saber con esa pretensión. En consecuencia, nos da la noción de episteme, de saber sistemático sobre la política, como superior y preferible por su estatus cognoscitivo a la doxa, a la opinión, que capta solo el fenómeno, lo aparencial. En consecuencia, Sócrates se apoya en la razón humana concreta frente a la autoridad mítico-religiosa de la tradición. Defiende la crítica o el derecho a analizar los fenómenos políticos según los criterios de la vida recta, de la vida justa, virtuosa, y no relativizó la moral encerrándola en el individuo, como hicieron los sofistas. Sócrates murió envenenado por la polis, ustedes lo saben, por la polis cuyas leyes defendió, porque siempre consideró que había que respetar esas leyes, incluso cuando uno no las aprobara. Prefirió cumplir el mandato formal de la ley antes que pedir clemencia frente a su jurado. Hay que confesar que más tarde muchos de sus jueces se arrepintieron de haberlo hecho. Quiero además decirle que, en opinión de Sócrates, la estatalidad era una entidad dependiente de las aspiraciones humanas y el ser humano era por naturaleza social. Por lo tanto, ¿a qué conclusiones hemos arribado en esta primera clase? En primer lugar, a que el pensamiento teórico sobre la política, el episteme, surge pretendiendo revelar la esencia de los procesos políticos en un lenguaje particular, en un lenguaje específico, en un lenguaje exacto, diferente al cotidiano. Por eso es tan complicado, por eso es objeto de educación, por eso es distinto al lenguaje natural, al lenguaje cotidiano, y no debemos asustarnos frente a ese lenguaje. Hay que asumirlo, hay que estudiarlo para poderlo comprender, porque tenía que diferenciarse del lenguaje habitual a fin de revelar lo estable, lo esencial. Y ese es un rasgo básico del lenguaje científico que aparece desde los griegos y se aplica a la política. Debo decirles además que este saber teórico surgió reñido con la concepción mítico-religiosa y con las autoridades de ese mismo carácter que no proporcionaban un conocimiento argumentado, un conocimiento demostrado, un conocimiento fundamentado. En consecuencia, este conocimiento es a la inversa argumentativo y pretende dar pruebas de universalidad. Esa conclusión es innegable que hay que sacar. Descubre, por lo tanto, este pensamiento también el vínculo de la política con la violencia. Ustedes lo vieron. Ahora, la violencia en el Estado la descubren organizada, la descubren canalizada a través de las normas de la moral y el derecho. Y estas normas de la moral y el derecho en general se intentan
fundamentar en la convención subjetiva o en el orden natural. Es un pensamiento que tiene un determinado condicionamiento. Esta es otra conclusión básica. Un condicionamiento socioclasista, un condicionamiento étnico en relación con los bárbaros, con los ajenos, con los extraños, y un condicionamiento de género, porque es un poder que excluye a la mujer, que oprime a la mujer y que se construye según los ideales del varón, no de la feminidad. La feminidad había sido pospuesta desde la aparición del Neolítico. Debo añadirles además que es un pensamiento que establece un nexo duro, muy fuerte, entre la moral y la política. Ustedes en el estudio de este tema deben de apoyarse en el tabloide. Les recomiendo además que consulten obras como la de Rodolfo Mondolfo, El pensamiento antiguo, en la cual no solo existen análisis de estos pensadores, sino que están los textos mismos de ellos que les pueden permitir a ustedes profundizar en la información que les proporcionamos. Para prepararse, yo les propongo las siguientes preguntas. La primera de ellas: ¿por qué en el mundo griego antiguo apareció el pensamiento teórico sistemático sobre la política? ¿Qué funciones sociales vino a desempeñar? No es ninguna casualidad que este pensamiento apareciera en aquella comunidad. En segundo lugar, ¿qué relaciones posee el pensamiento teórico sobre la política con los intereses de las clases y otros grupos sociales? Entiéndase, los grupos que se diferencian por el corte de género. La determinación socioclasista no solo era con respecto a los esclavos, era con respecto a los pobres en general. Es decir, los diferentes y excluidos no eran solo los esclavos, eran también los pobres, los que no poseían propiedad. Y la tercera pregunta es: ¿cuáles son las ideas políticas más significativas planteadas por el movimiento sofista y por Sócrates? ¿Ustedes tienen alguna pregunta que hacerme? Sí, por favor. Profesor, yo tenía una duda. Usted en la clase se refería a las fuentes del discurso filosóficos y como parte de ellas se encontraban las opiniones que tenían las personas, esas preguntas que se hacían. ¿En cuánto usted nos pudiera ejemplificar esto? ¿Cómo no? El problema radica en que el pensamiento filosófico no piensa en el aire. El pensamiento filosófico, desde que surge, tiene como referencia lo que las personas necesitan, quieren, opinan, disfrutan, padecen, sienten. En el caso griego es evidente que toda la actividad de la Academia Filosófica y antes de la Academia Filosófica griega tenía que ver con lo que se discutía en el ágora, con lo que se discutía en los baños públicos, porque la sociedad griega, esas polis, esos pequeños estados, eran comunidades donde había una altísima noción de la responsabilidad cívica, de la participación ciudadana, es decir, el derecho al ejercicio de la palabra se practicaba, sus titulares lo practicaban, y realmente los problemas que discutió el pensamiento teórico eran los problemas medulares de aquella sociedad, el saber qué conducta era buena, cuál era viciosa, el saber qué norma era aceptable y cuál norma no era aceptable, el saber quién podía gobernarlo y quién no podía gobernarlo, el saber cómo se elegía un gobernante, cómo se organizaba una polis políticamente. Noten que la polis es una unidad social, una unidad económica, una unidad política, una unidad espiritual. Por lo tanto, el pensamiento teórico toma como objeto de su reflexión lo que la gente discutía. Y por supuesto, la diferencia radica en que no lo discute como la gente lo hacía, sino que lo discute desde un punto de vista sistemático, argumentativo, en conflicto con la noción mítico-religiosa que era la que ya no funcionaba, la que había entrado en quiebra. Esto es lo que explica el interés que tiene este pensamiento, las raíces tan profundas que tenía en el pensamiento griego cotidiano. Este es un pensamiento que está orientado a la educación de las personas. Este es un pensamiento que no se hizo
para la conciencia abstracta, es un pensamiento que se hizo para la comunidad y por lo tanto entró en conflicto con las tendencias que se movían dentro de esa comunidad. Unos lo aprobaban y otros lo desaprobaban. Por eso yo les conté que Sócrates murió envenenado con cicuta, porque lo decidió la ciudad cuyas leyes él respetó, cuyas leyes trató de perfeccionar y a cuyo mandato se sometió, aun cuando él pudo haber pedido clemencia, pero decidió no pedir clemencia. Decidió respetar la ley. Y creo que con eso dio una muestra muy elevada de civismo, aun cuando Sócrates tuviese razón, porque Sócrates no era un sofista, era un enemigo de los sofistas. Además, este vínculo viene dado también porque en la polis el individuo era parte orgánica de la ciudad. El individuo no existía fuera de la ciudad, existía en ella. Y por tanto, cumplía su deber. Y creo que los filósofos griegos de esa época lo que hicieron fue cumplir con su deber, tratar de superar la ambigüedad moral y normativa que existía y de educar a las nuevas generaciones para la felicidad, para la vida feliz, para la vida responsable, para que la comunidad funcionara establemente. Ese es el valor que tienen, es la expresaban la solidaridad organizada de los amos. Y así, queridos estudiantes y televidentes, llegamos al final de esta primera clase. Les deseamos éxitos en el estudio del material. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense con nosotros para esclarecerla en los ejercicios posteriores. Muchas gracias y hasta la próxima.